Bueno, buenas tardes chicos. Nos volvemos a encontrar para hacer una nueva explicación del tema siguiente, que es referida a los estados de la materia. Nosotros sabemos que la materia puede clasificarse de diferentes maneras y una de ellas es considerando los estados de la materia. Consideramos tres estados básicos de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y hay un cuarto estado de la materia que es el estado de plasma. En la guía de actividades que ustedes tienen, ustedes tienen un cuadro para completar. La idea es ir viendo cómo completamos ese cuadro. Ustedes tienen una actividad previa, como una entrada en calor, digamos, de materiales sólidos, materiales líquidos. Bien, y luego tienen un cuadro que aquí sí vi que algunos presentan alguna dificultad, o por lo menos en la revisión que hice de algunos trabajos, vi que había algunas cosas que por ahí no se comprendían bien. Entonces, vamos a ver si a través de esta explicación podemos ir evacuando las dudas que ustedes tienen. Cuando ustedes van a completar el cuadro, tienen que tener en cuenta los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y en cada estado de la materia vamos a ir considerando a ver si tienen estas características que yo les marqué acá al costado izquierdo. Por ejemplo, la primera característica es ver si tienen forma, si tienen una forma propia, si tienen una forma definida. Bien, yo les voy a mostrar a ustedes. Yo acá tengo tres sólidos: una piedra, un plato y un sobrecito de azúcar. Esta piedra tiene una forma y el plato tiene una forma determinada, eso es indiscutible. Ustedes se dan cuenta que cada una de ellas tiene una forma. Lo apoye donde lo apoye, en el lugar que lo ponga, tienen una forma determinada, tienen una forma propia. Aún el sólido que está contenido en el sobrecito de azúcar, que no es un sólido grande, sino un sólido pequeño, que como ustedes verán, va cayendo y si observan, tienen una sustancia granulada muy fina, pero que tiene una forma determinada. Entonces, podemos concluir que los sólidos tienen una forma propia. Vamos a ir anotando. Los sólidos tienen forma propia. Los líquidos, en cambio, no tienen forma propia. Y los gases tampoco tienen forma propia. Vamos a ver. Yo tengo en este recipiente, que es un vaso medidor, tengo una determinada cantidad de líquido, 200 mililitros. Y tiene la forma del recipiente que lo contiene. Yo esto ahora lo pongo en el vaso. La cantidad de líquido no cambió, pero la forma sí, tiene la forma del recipiente que lo contiene, del vaso en este caso. Y si yo a esto lo pusiera en este otro recipiente, veo que la cantidad de líquido no cambió, pero la forma sí, porque tiene la forma del recipiente que lo contiene. Ahora bien, vemos entonces que el líquido no tiene forma propia, pero sí tiene un volumen propio, ¿sí? El volumen, vamos a recordar, es el espacio que ocupa cualquier material. Entonces, los sólidos ocupan un espacio. Lo ponga donde lo ponga, tiene el mismo tamaño, la misma forma, ocupa el mismo espacio en cualquier lugar que yo lo ponga. Entonces, tienen un volumen propio. Los líquidos, yo les dije que en el vaso medidor tenía 200 mililitros y en el otro vaso de vidrio 200 mililitros. Y en el recipiente más grande
200 mililitros. Por lo tanto, ¿tiene volumen propio? Sí, tienen un volumen que le es propio. Mientras que los gases no tienen volumen propio. Me resulta un poco más complejo mostrarle a ustedes los de los gases porque tendríamos que tener una hornalla, algo para calentar. Pero vamos a ver lo siguiente. Si yo caliento una pava y se transforma, el líquido que está dentro de la pava se transforma en gas, es decir, sustancia en estado gaseoso. Nosotros vemos que del pico de la pava sale un humito y ese humito se va haciendo cada vez más grande, es decir, que no tiene una forma determinada, no tiene forma propia. ¿Y tiene volumen propio? No, porque cada vez se va extendiendo más y va ocupando todo el espacio posible. Entonces, cuanto más espacio tenga, más va a ocupar. No pasaba lo mismo con el líquido. El líquido ocupa siempre el mismo espacio. Por lo tanto, podemos concluir que tanto el sólido como el líquido tienen un volumen propio, pero los gases no tienen un volumen propio, sino que ocupan todo el espacio posible. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un encendedor y adentro vemos un líquido, pero en realidad la sustancia es una sustancia gaseosa que la pusieron ahí adentro y se transformó en líquido, que ya lo vamos a ver más adelante cómo es esto. Si nosotros abrimos la valvulita del encendedor, todo ese líquido se va y no lo vemos, desaparece, ocupa todo el espacio posible. Si tenemos una garrafa y la abrimos, se va todo el gas de la garrafa ocupando la mayor cantidad de espacio posible. Es decir, que no tienen un volumen propio. La otra propiedad es la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Es la característica que tienen algunos materiales de poder pasar por orificios pequeños. Lo de los gases es medio difícil también hacerlo, pero ustedes van a poder hacerlo en su casa. Lo de los líquidos vamos a ver si sale algo. El líquido yo lo coloco adentro de una bolsa y a la bolsa yo le hice 2 agujeritos. Por esos 2 agujeritos, a ver, vamos a ver. Ay, no lo vemos. ¿Ustedes ven que caen gotitas? Bueno, caen gotitas porque yo le hice 2 agujeritos y por esos orificios que yo le hice se va perdiendo el agua. Pasa el líquido, pasaría con el agua, con el alcohol, con cualquier líquido. Pasa el líquido, por eso se va perdiendo. Esta propiedad que tienen algunas sustancias líquidas de pasar a través de orificios pequeños se llama fluidez. Ustedes en casa podrían probar de pinchar un globo y llenarlo de agua y van a ver cómo sale la agüita del globo para todos lados. Lo llenan de agujeritos y van a ver cómo sale el agua para todos lados. ¿Por qué? Porque el agua, que es una sustancia líquida, tiene fluidez. Pero, perdón, estoy completando mal. El agua, que es una sustancia líquida, tiene fluidez. Puede pasar a través de un orificio. Mientras que los sólidos no tienen una forma determinada, ocupan un determinado volumen y si yo hago un pinchacito, el sólido no pasa. Entonces, los sólidos no fluyen y los líquidos sí fluyen. Y además de fluir, se derraman. Se derraman. En cambio, los gases pueden fluir porque si yo pongo, por ejemplo, inflo un globo con aire y el globo está pinchadito, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? El aire de adentro del globo va a desaparecer porque también tiene fluidez y puede pasar por un orificio, pero no se derrama. Es decir, que los gases fluyen, sí, pero no se derraman. Esa sería la diferencia con respecto a la fluidez que hay entre los líquidos y los gases.
Ustedes hagan la prueba en casa de poner en un globo pinchadito agua y van a ver cómo se derrama. Y inflen previamente, podrían inflar el globo con aire, atarlo y dejarlo un rato y van a ver cómo solo se va desinflando. O sin pincharlo, atarlo de manera tal que tenga una salida de aire en el nudo que le hacen para que se vaya desinflando. Por ese orificio fluye el gas. Se comprimen. ¿Qué es la compresión? La compresión es la propiedad que tienen algunos materiales o la materia de ocupar el menor espacio posible. Y vamos a hacer esta prueba. Miren, si yo tiro el émbolo, esto es una jeringa. Esta parte negrita es el émbolo de la jeringa acompañado de esto, ¿no es cierto? Si yo lo tiro hacia atrás, ¿qué estoy colocando dentro de la jeringa? Aire. ¿Cómo me doy cuenta? Y si yo hago esto sobre la cara, siento como un vientito. Si lo hago sobre la mano, lo mismo. Si la jeringa es más grande, lo voy a sentir mejor. Esto me da la pauta de que acá dentro hay aire, es decir, que hay materia. Esa materia ocupa un lugar en el espacio. ¿Tiene forma? No. Si yo lleno hasta acá, tiene la forma que hay hasta donde está el émbolo. Si lleno hasta acá, tiene la forma a donde está el émbolo. Bien, la lleno de aire. Tapo la punta de la jeringa y aprieto. Y fíjense cómo se desplaza el émbolo, pero llega un momento que no se desplaza más. Eso quiere decir que las partículas de gas se comprimieron, se juntaron. Si yo lo largo, el émbolo vuelve hacia atrás. Entonces ustedes en casa pueden hacer la prueba. Llevan el émbolo de la jeringa hacia atrás. Primero lo largan sobre la mano, sobre la cara, para ver si sienten el airecito. Esto me dice que ahí hay materia. Y luego tapan bien apretadito el pico de la jeringa y empiezan a apretar todo lo que puedan y llega un punto que no van a poder más porque se comprimieron todas las partículas del gas, se juntaron. Las partículas que están adentro, cuando se juntan, se comprimen. Si yo lo largo, se expande, que es lo otro que dice ahí. Entonces al gas lo puedo comprimir y lo puedo expandir, lo puedo comprimir y lo puedo expandir. Expandir es cuando las moléculas ocupan el mayor espacio posible. Por eso, cuando ustedes calientan agua y ven que por el pico de la pava sale el humito y que cada vez se hace más grande, más ancho, quiere decir que se está expandiendo. Cuando ven una torre, una columna en una fábrica que sale el humo negro, ven que cuando sale de la columna es del tamaño de la columna y luego se hace cada vez más grande, más grande, más grande, porque el gas que sale se va expandiendo, va ocupando el mayor espacio posible. ¿Pasa esto con los sólidos? No. Yo por más que apriete la piedrita, la aprieto, no se comprime, no disminuye, no se juntan las moléculas, no disminuye su tamaño. Entonces, ¿los sólidos se comprimen? No. ¿Los gases se comprimen? Sí, mucho. ¿Y los líquidos se comprimen? Un poquito, a veces ni nos damos cuenta, pero también se comprimen levemente, ¿sí? Mucho menos que los gases, podemos aclararlo, menos que los gases. ¿Se expanden? Y si no se comprime, no se expande, entonces el sólido no se expande. ¿Se expande el líquido? No se expande el líquido. O si se expande lo hace muy poquito, que prácticamente no nos damos cuenta. Podríamos poner levemente, ni nos damos cuenta. Lo mismo que la compresión, ni nos damos cuenta. Los gases se expanden y sí, lo vimos con la jeringa, cuando el émbolo se iba para atrás, quiere decir que se está expandiendo.
Con respecto al orden de las moléculas, ¿qué les parece? Si tenemos un sólido, las moléculas van a estar todas juntitas, ordenaditas. Entonces, están ordenadas en el estado sólido. Si yo tuviera que dibujar las moléculas en el estado sólido, dibujaría algo así. Y en el estado líquido también están ordenadas, pero no tantísimo como en el estado sólido. Están más ordenadas que en el estado sólido. Y en el estado gaseoso, no, están... Entonces acá le vamos a poner que sí y acá le vamos a poner que no, porque las moléculas están en cualquier ubicación, en cualquier espacio, están totalmente desordenadas y separadas. Con respecto a los movimientos, ¿qué les parece? Si están muy juntitas las moléculas, ¿se podrán mover? Prácticamente nada, solo se mueven en un sitio fijo. Mientras que las moléculas de los líquidos pueden desplazarse unas sobre otras, como ustedes habrán visto en el videíto, pueden desplazarse unas sobre otras y trasladarse. Entonces, cuando se mueven en un sitio fijo, decimos que vibran, ¿sí? Podríamos poner directamente eso para poder ponerlo en el espacio que tenemos. Que vibren quiere decir que están moviéndose en un sitio fijo. Vibran. Si ustedes ven el video, esto se observa perfectamente. Mientras que las del estado líquido vibran, pero además se trasladan. No me alcanza el espacio, chicos. Y la de los gases, bueno, vibran, por supuesto, se trasladan, es decir, movimiento de traslación, y además rotan, movimiento de rotación, rotan, giran sobre sí mismas, ¿sí? Estas se mueven en todas las direcciones y sentidos. Estas se mueven menos, pero movimiento de vibración y traslación una sobre otra. Por eso se derraman, porque se desplazan unas sobre otras. Y sólido solamente en el lugar, en el sitio fijo. Con respecto a la fuerza, tenemos que hacer referencia a las fuerzas de atracción o de repulsión. Si hay fuerzas de atracción, quiere decir que tratan de juntarse las moléculas. Si hay fuerza de repulsión, se separan. Repulsión quiere decir rechazo. Se separan las moléculas. Así que en el estado sólido, que las moléculas están muy juntitas, ¿por qué? Porque predominan las fuerzas de atracción. Y en el estado gaseoso, que están tan separadas, una para un lado, otra para el otro, otra para el otro, se mueven para todos lados, pero se chocan entre ellas y rebotan, ¿sí? Entonces predominan las fuerzas de repulsión. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y en el estado líquido hay un equilibrio entre las fuerzas que se atraen y las fuerzas que se rechazan? Entonces hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión o rechazo. ¿Sí? Entre ambas fuerzas, un equilibrio. Ustedes luego tenían un ejercicio en el que yo les daba una serie de características y ustedes tenían que reconocer a qué estado de la materia correspondía. Permiso. Bien. En uno de los casos decía, tiene volumen constante y forma propia. Tiene volumen constante y forma propia. Perdón, tiene volumen constante y forma propia.
Sus partículas están muy juntas. Muy juntas. Porque las fuerzas de atracción entre las mismas son fuertes. Fuerzas de atracción predominan. ¿Sí? Luego decía, sus partículas tienen escaso movimiento, solo vibran en un punto fijo. Es el estado más ordenado de la materia, ¿sí? Y las fuerzas de atracción entre las partículas predominan sobre la fuerza de repulsión. ¿De quién estamos hablando? Del estado sólido. En el otro les di las características. No tienen forma, no tienen forma. Sus partículas tienen escaso movimiento. No, estoy leyendo lo mismo de anterior, perdón. No tienen forma propia, entonces. Adopta la forma del recipiente en el que se encuentra. Estamos hablando del líquido. Tiene volumen propio. Sus partículas se deslizan unas sobre otras, se trasladan. ¿Sí? Se deslizan unas sobre otras. Sus partículas están más separadas que en el estado sólido, porque entre ellas hay fuerzas de atracción y de repulsión. Están un poquito más separadas que en el estado sólido. Fíjense acá y fíjense acá. Posee un orden intermedio. Fluyen y se derraman. Fluyen y se derraman. Por eso tiramos un balde con agua y se derrama. Pero no pasa lo mismo con el gas. Las fuerzas de atracción entre las partículas son iguales a las fuerzas de repulsión entre las mismas. Están equilibradas las fuerzas de atracción y de repulsión. Ejerce presión sobre las paredes del recipiente en el que se encuentra. Imaginemos una manguera que tiene líquido adentro. Ese líquido ejerce presión sobre las paredes del recipiente. Entonces estamos hablando del estado líquido. Y las otras características que le siguen dicen, no tiene forma propia, no tiene volumen propio, sino que adopta la del recipiente en el que se encuentra. Sus partículas se mueven en todas las direcciones y sentidos. Sus partículas se mueven, vibran, se trasladan, rotan en todas las direcciones y sentidos. Sus partículas están muy separadas, ya que las fuerzas de repulsión entre las mismas son muy fuertes, predominan las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, las partículas, fíjense, están muy separadas. Es el estado más desordenado o el menos ordenado de la materia. El sólido era el más ordenado, el gas el más desordenado de la materia. Se expande, lo que vimos con la jeringa cuando el embolito se iba para atrás. Las fuerzas de repulsión sobre las partículas son más fuertes que las fuerzas de atracción. Predominan las fuerzas de repulsión y ejercen fuertes presiones sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Es decir, que el gas es el que más presión ejerce porque chocan contra todas las paredes del recipiente. Si vieron el videíto, lo pueden haber observado perfectamente de acuerdo al movimiento molecular. Y el último estado de la materia es el estado de plasma, que en realidad es un estado intermedio entre el estado gaseoso y es un estado donde el gas se encuentra en un estado ionizado. Lo de ionizado lo van a entender cuando vean en tercer año iones. El gas se encuentra ionizado y tiene la particularidad de poder transmitir la corriente eléctrica, además de transmitir fuertes radiaciones. Por eso, el Sol, por ejemplo, tiene un estado de plasma. Las estrellas también se dan a altas temperaturas, pero en forma sintética también se puede lograr el estado de plasma, que justamente es lo que tienen los televisores que estamos usando últimamente, los plasmas que estamos usando, tienen este estado de la materia y se caracterizan por conducir muy bien la corriente eléctrica. Bueno, muy bien chicos, esto es todo por ahora. En el próximo video hacemos la corrección de las actividades que siguen.